Hola hermanas, saludos y bendiciones. Somos la familia Delgado Rosaldo, sus misioneros en la Huasteca Poblana y Veracruzana. Y pues estamos muy contentos, hermana. Estamos en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, en la iglesia bautista Getsemaní. Estamos aquí con el pastor Mario Guerrero y pues también con su esposa, la hermana Leticia Molina de Guerrero. Vamos a tener una entrevista en la cual seremos animadas, aconsejadas y fortalecidas al ver la perseverancia, cómo ser ayuda idónea y el papel de una esposa de pastor. Pero vamos a dejar un tiempecito para que la hermana también tenga este momento para presentarse. Tiene su tiempo, hermana. Gracias. Dios les bendiga, hermanas. Mi nombre, como ya lo dijo la hermana, es Leticia Molina de Guerrero. Mi esposo es el pastor Mario Guerrero Hernández. Por la gracia del Señor estamos ministrando a su iglesia aquí en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas. Pues ya un buen tiempo aquí estamos sirviendo al Señor hasta donde Dios nos permita. Amén, hermanas. Y pues bueno, vamos a ir ya con esta entrevista poco a poquito. Hermanas, les animamos a que pongamos atención en cada respuesta que el Señor nos permita escuchar, ¿verdad? Son hermanas que han estado firmes y fieles en el camino del Señor y su obra. Bueno, hermana, y como primer pregunta vamos a tener esta. ¿Qué episodio o evento fue decisivo en el llamado para su servicio de tiempo completo, hermana? ¿Qué evento o qué episodio? Pues desde que yo tengo memoria, desde niña pues asistimos a la iglesia, ¿verdad? Nací, como dicen ahora sí, en cuna cristiana. Y siempre desde niña fuimos a la iglesia, entonces me llevaban mis papás. Entonces desde muy pequeña estaba en mí el deseo de algún día yo voy a ser maestra de escuela dominical. Entonces siempre estuvo así como que esa espinita. Pero cuando realmente ya tomé la decisión de servir, ¿sí a eso se refiere? Sí. Okay. Cuando tomé la decisión de servir al Señor, fue en un retiro pastoral. Ajá. No recuerdo el año, soy muy mala para las fechas. Casi nadie recordamos los años, pero sí hubo algo ahí. Lo que sí recuerdo en aquel retiro fue cuando salieron como misioneros al hermano, no recuerdo quiénes salieron como misioneros. No sé si un fueron grupo de pastores, ¿no? Sí, no sé si fue el hermano que salió a Guatemala y a Bolivia, que el tema general del retiro era sosteniendo la cuerda. Sosteniendo la cuerda, sí. Sí, me acuerdo bastante. Entonces, ahí, hermana, fue un momento Dios decisivo. Habló, sí, todo. Que usted dijo, ellos están yendo, pero tú también estás hablando algo a mi vida. Sí. Entonces fue ahí donde tomé la decisión, porque ya estaba el sentir. Ponía trabas, ponía y me resistía y todo eso, pero fue en ese compañerismo cuando no pude más y yo dije, Señor, bueno, está bien, si tú quieres, lo vamos a hacer. Y a veces, hermanos, estamos en ciertos eventos, conferencias, en ciertos lugares donde se está dando la palabra y los pastores están pasando o la gente está haciendo la decisión de recibir a Cristo, llamado de tiempo completo, pero hay otras personas que ya también Dios ha estado preparado de antemano. Y sí, hermana, Dios se vale de muchas cosas. Muy bien, hermana, entonces sabemos que fue ya su llamado decisivo en el momento del retiro pastoral, ¿verdad? Sí, por así decirlo. Bueno, pregunta número 2. Dice, ¿cuál es la bendición que tiene de ser una esposa de pastor, hermana? Esta hermosa encomienda que usted tiene, en la cual puede estar sirviendo. Pues podría decir muchas las bendiciones que tienes al ser esposa de pastor. Pero yo creo que dependiendo de cómo es la persona o cómo son ambos, ¿no? Tanto uno como el otro, de qué tan entregados estén al Señor, ¿verdad? Al servicio. Ajá. El servicio. Porque realmente pues son una sola carne y debe de haber esa situación, ¿no? Creo que entiendo, hermana, de que pues hay muchas bendiciones, ¿verdad? Al estar bajo la palabra, bajo su dirección,
aunque realmente la realidad es que muchos siervos no están en esa misma. Sí, ándale, no tienen el mismo sentir. Entonces ahí se pierde a un poco, o sea, hay mucha bendición general, pero cuando el sentir no es el mismo, o no jalan, como dicen, ambos juntos, van ambos iguales, pues sí se pierden muchas bendiciones. Pero en lo personal, o sea, si lo puedo decir personal, pues Dios me ha dado la bendición de ser la esposa de un gran siervo de Dios. Para lo personal, yo como esposa admiro a mi esposo, ¿verdad? O sea, admiro su forma de amar a Dios principalmente, la forma de servir a Dios, y yo tengo la bendición de que pues Él nos ministra tanto a la iglesia, pero también ministra su hogar, su casa, como esposa, y a nuestros hijos. O sea, cumple, por decirlo así, con la palabra de que dice que el que no enseña o no tiene en orden primero su casa, ¿verdad? Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Amén. Tengo esa bendición. Para mí es una bendición bien grande. Y a eso es a lo que se refiere la pregunta, hermana, porque las hermanas están escuchando y sabemos que dicen, no, pues los pastores tienen muchas bendiciones. Sí. Algunos dicen, salen de viaje muchas veces, ¿verdad? Pues salimos a conferencias. En alguna ocasión sí salimos a algún lugar donde, como dice la hermana, también nos ministran en las cosas bíblicas, pero nos ministran en una buena convivencia familiar, ¿verdad? Sí, pero yo creo que la hermana nos está comentando algo muy interesante. Precisamente a veces no es congruente lo que se predica con lo que se practica. Y fíjate que ahorita que trate ese tema, yo mucho tiempo luché con ese no sé cómo explicarlo, con ese deseo de salir a conferencias, de salir a eventos así, de reuniones, compañerismos y todo eso. Y de alguna o de otra manera no se podía, pues a lo mejor ya habíamos planeado y se ha atravesado una cosa, ya habíamos planeado y salía otra cosa. Entonces hubo momentos en el que me frustraba bastante, de que yo decía, ¿por qué? No podemos. Ya, mi hermana, todas pasamos por esas cosas, yo creo. Sí, pero yo a veces no lo entendía, ¿verdad? Y mi esposo me decía, por algo Dios no lo permite, por algo Dios. Y de alguna u otra manera mi esposo me mostraba, ¿verdad? Con la palabra, y hasta que uno entiende y aprende, y uno con gozo obedece al Señor, y empiezan a llegar las bendiciones. A veces no tenemos que salir. A veces no tengo que andar en esos eventos bueno, ahora lo he entendido. No tengo que andar en esos eventos para sentirme bendecida o sentirme llena espiritualmente. Y también lo que usted hablaba, hermana, me quedó muy fuerte. Que yo estoy haciendo la entrevista, pero yo también estoy siendo bendecida como las hermanas que nos van a escuchar o nos están escuchando. Que Él ministra su casa. Sí. Al igual con el mismo temor que ministra la iglesia. Entonces, si pudiéramos resumir esta pregunta, ¿cuál es una de las tantas bendiciones visibles, pero una, digamos, que es muy interna, es que Él ministra su iglesia, pero su hogar, su casa, y ministra a su esposa? Entonces, si está cuidando el corazón de su esposa y de sus hijos. Eso es, ¿verdad, hermano? Sí, al grado que... Pues entonces es una gran bendición. Sí, yo tengo esa esposa del pastor Mario Guerrero. Sí, la verdad que mi esposo ha tenido mucho, ha ministrado mucho eso en nosotros, en mi corazón, porque a lo mejor eso de no ir o no salir tan seguido pudiera haberme amargado, pero pues gracias, porque la palabra que nos da, que Él habla a mí, no son palabras de mí, no siempre me habla con la palabra, y eso es lo que a mí me ha podado, ha cortado lo malo que pudo haber crecido. Sí, comprendemos eso, hermana. Vivimos también en parte en el ministerio y sabemos las situaciones que pudieran salir en el corazón mal, pero gracias a Dios por su esposo y esa labor que
tienen como bendición de ser esposa de pastor. Sí. Bueno, hermana, vamos con la pregunta número 3, hermana, vamos avanzando. Dice, ¿cómo ha implementado o actualizado vez en vez la educación en casa respecto a sus hijos? La hermana nos va a hablar un poquito. Ella tiene a sus hijos ministrando en casa, tanto la palabra como lo secular, ¿no? Sí, sí, yo a mis hijos no los mando a la escuela. Ajá. Desde los mandé a los 2 grandes, los mandé al kinder, pero ya a la primaria no. Entonces, aquí de primero usábamos nomás la palabra, la Biblia, y pues enseñándoles a leer, escribir. A veces me ponía así de que, ay, no van a aprender o qué les enseño, pero volvemos, mi esposo me decía, solo enséñales a leer y enséñales la palabra. Eso es lo que más importa. Ahorita que están chiquitos, ya más adelante vamos viendo qué más se va ocupando. Y así, o sea, así empezamos con enseñarles a leer con la palabra y escribir, copiando, transcribiendo. Sí, los ponía a transcribir la Biblia y así nos fuimos, así empezamos con ellos. Ya después, hace como 3 años, empecé a buscar pues lo que le llaman currículum o libros, así. Y pues sí, compré unos de vara y callado para implementar nada más la educación de ellos. Matemáticas, lo básico, español, matemáticas, ciencias. Y pues ahorita lo que estamos viendo con los grandes, la historia del mundo antiguo. Pues sí, hermana, realmente nos deja impactados porque vemos que a veces este mundo como que nos lleva en esa misma corriente, sabemos toda la situación que está pasando de la ideología y las enseñanzas, la ideología de género, y algo que me llamó mucho la atención, yo he visto en las hermanas que después puedan ver a la hermana o en alguna página, en alguna enseñanza, en algún devocional que ella dé, vemos ahí, hermana, que ella tiene una actividad, creo, con las mujeres y también creo con su familia, de transcribir la Biblia. Sí. Y qué bueno que lo empezó con quienes, con sus hijos, sí, ¿no? Sí, de hecho, es lo que yo platico con mi esposo, porque me dice mi esposo, ¿y cómo fue? Una vez me preguntó, ¿cómo fue que empezaste? ¿O por qué te salió la idea? ¿O por qué? Yo me uní a un grupo de homeschoolers, ¿sí les llaman? De mujeres, que iban empezando también. Una hermana que hizo ese grupo de WhatsApp ministraba a las que íbamos empezando. Entonces ella nos recomendaba mucho que los niños copien la Biblia, hermanas, que la Biblia sea su manual. Entonces ella recomendó mucho que copien la Biblia. Yo no lo había entendido, ¿no? Hasta que escuché una predicación del hermano Josué Cuevas, no sé si lo hayan escuchado, pero escuché a él una enseñanza que dijo, cuando dejes tu hogar o cuando me vaya del hogar, algo así, refiriéndose a los jóvenes, qué es lo que vas a llevar y qué vas a dejar. Y en una de esas dijo muchas cosas, la verdad que a mí me edificaron muchísimo esas enseñanzas. Me ministraron en ese tiempo, porque pues sí, es una lucha cuando empiezas a estar haciendo lo correcto, no, y luego te dicen por acá y te dicen por allá, entonces sí hay una lucha, pero esa enseñanza me ministró bastante cuando dijo el hermano, llévate tus cuadernos, todo lo que hayas escrito de la Biblia, llévatelo, porque eso, cuando tú enseñes a tus hijos, vas a decirle, mire, esto es lo que yo hice. Y eso es lo que vas a darle a tus hijos, que también ellos lo hagan. Entonces me cayó el 20, así como wow, así. Sí, y yo dije, voy a empezar con los niños. Y sí, los puse a transcribir proverbios. Los proverbios, sí. Y luego Deuteronomio, y luego Job. Entonces, y ya hubo, en una ocasión estaban ahí, y yo, ándale, van a escribir, y apúrenle, y ahí me sentaba con ellos, pero una vez, así como que diciendo, pues tú les estás diciendo y ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde lo estás haciendo tú, no? Ajá. Entonces ya les dije a los niños, me voy a poner a transcribir yo con ustedes. Y ya me puse a transcribir, pero antes, pues, no sé, sentí el deseo de invitar a las hermanas de la iglesia
Y entonces les dije, hermanas, ¿cómo ven? Voy a empezar a hacer esto, ¿quién se une? Y gracias a Dios respondieron casi todas respondieron, y casi todas y transcribieron el de Proverbios. Ya después, cuando nos pasamos a Deuteronomio, poco a poco fueron, pues algunas por enfermedad, otras por otros asuntos, diferentes situaciones, pues fueron dejando, ¿verdad? Pero yo dije, ya empecé, no, voy a seguir. Y hermana, aquí lo dice, ¿cómo ha implementado? Empezó por no saber qué hacer. Dios le mandó esa enseñanza a través de su siervo, ese predicador. Lo hizo con sus hijos y esta pequeña cosita semillita se fue hasta con las hermanas, ¿no? Y ahorita ha seguido y permanecido con su familia. El transcribir, sí, con los niños. Y ahora de aquí de las hermanas de aquí de la iglesia, ahorita no están transcribiendo, pero sí hay hermanas aquí en Miguel Alemán y esposas de pastores también que están transcribiendo la palabra de Dios de aquí de Miguel Alemán. Y pues no sé si algunas hermanas llegan a ver esto. Hay una hermana de Campeche, de Chiapas, de Cuernavaca, Cuautla. Sí hay varias hermanas que no conozco, no conozco personalmente, pero que han sabido de la transcripción y me preguntan, ya sea por recomendaciones o porque a veces lo publico en la página. No, sí. Es una página, no tiene muchas personas, pero nomás lo publiqué, empecé publicando así. Pero sí, han entrado muchísimas hermanas a transcribir, porque empezamos a transcribir, empezamos bien así. Yo empecé transcribiendo Proverbios, Deuteronomio y Hechos, pero en una ocasión junto con mis hermanas de la carne y mis cuñadas, les dije, vamos a transcribir de ¿qué les parece de Mateo? Precisamente hace un año, para que en diciembre terminemos con los evangelios, terminemos todos los evangelios. Wow. Y ya mis hermanas dijeron, no, sí, y pues ellas mismas platicando esto me dice una de mis hermanas, haz un grupo, porque hay una hermana que quiere entrar, y hay otra hermana que quiere entrar, y así. Entonces dije, bueno, pues lo voy a comentar. Y ya han salido muchas hermanas que han transcrito 1 libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros. Y son pocas las que han empezado y hemos permanecido, porque ahorita ya terminamos el Nuevo Testamento, empezamos el Antiguo, y ahorita estamos en Deuteronomio. Pero sí son como unas 5 o 6 quienes han permanecido desde que empezamos. Wow, qué bonito, hermana. Y en este año pues han entrado y salido, entran y salen. Sí, es cierto. Sí. Y la Biblia nos dice, o sea, lo pudieran ver la gente que es por cuestión de escritura, de ortografía, de dicción, de lo demás. Pero yo creo que esto es validez. Hace rato hablaba yo con la hermana y me decía ella, esto que tú nos acabas de dar es algo para vida eterna. Y el transcribir no es solamente para que seamos corregidas en algo de gramática, sino es para que atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón. La repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y queda como una enseñanza familiar, pero también sobre todo promesas. Fíjate que las vives. Sí, fíjate que algo que me dijo Caleb, mi hijo, porque me dice, estábamos escribiendo, nos sentamos los 3, a veces nos sentamos, los más grandes, porque tengo otros 2 chiquitos, pero los 3 grandes nos estábamos transcribiendo, y me dice mi hijo, ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? Y les dije, pues primero tenemos que acabar la Biblia. Y dice, ¿acaso seremos la familia de los escribanos? Y le dije, sería algo tan bendecido que seamos una familia que toda la vida transcriba la palabra de Dios. Toda la vida, no nomás cuando estuvimos en el hogar y fuimos de una edad chica, ¿no? No sabemos si de ahí Dios los va a llamar, hermanas, ya cuando tengan ese hábito, buen hábito de transcribir la Biblia, que los llame a traductores, sería otra cosa. Bueno, ya estamos echando a volar la imaginación, hermanas, pero no sabemos, hermanas, así como Dios llama en la escuela dominical, en sus iglesias, en su hogar, cuando hacen sus devocionales familiares, pueden llamar Dios a uno de sus hijos como para pastor, para evangelista, para misionero,
¿Y por qué no para traductores? Yo nomás quisiera, pues las hermanas que agregar. Yo no sé cuántas hermanas pues vean esto, pero yo nomás quisiera animar, no tienen que unirse a nuestro grupo. Yo lo que les digo, tenemos un grupo de WhatsApp, pero realmente esto nada más nos ayuda como para agarrar la disciplina, como para decir, voy a escribir mi capítulo porque tengo que reportarlo. Pero realmente si usted, hermana, es alguien disciplinada, como que es capaz de decir, voy a escribir hoy y mañana y es disciplinada en hacerlo, o sea, no tiene que unirse a un grupo, pero le animo a que lo haga, porque los beneficios que obtiene al escribir la palabra son, aparte de lo que comentabas hace ratito, que es mejoras muchísimo tu gramática, o sea, empiezas a conocer dónde va el acento, dónde va la coma, el punto y coma, todo eso. Aparte, la riqueza espiritual que encuentras. Hace unos días atrás que estaba transcribiendo números, yo les platico a las hermanas y yo también, ¿verdad? Porque digo, yo estaba transcribiendo y de repente, pues cuando Dios te confronta con la palabra, y los niños estaban ahí, mi esposo también ahí a un lado, y yo estaba transcribiendo, y cuando Dios empieza a confrontarme, le digo a mi esposo, yo me sentí como si fuera Adán y Eva en el Edén, acabando de comer el fruto, así, desnuda ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, yo estaba transcribiendo, estaba leyendo y copiando, y yo estaba así, porque yo sentía que me estaban viendo, que mi esposo me veía como diciendo, ¿ves? Tú eres así, ¿ves? Y que yo sentía que mis hijos me decían, tú, mamá, tú eres así. Entonces yo sentía, y no estaba nadie, mis hijos estaban en su cuarto y mi esposo estaba ya en su asunto ahí estudiando, no recuerdo qué estaba haciendo, pero él ni siquiera me encuentra, pero yo sentía eso. Entonces yo digo, o sea, son cosas que la palabra de Dios nos va quitando. Nos limpia. O nos hace ver, ¿verdad? Nos limpia y demás. Y la palabra de Dios lo dice, hermanas, que la palabra de Dios es más cortante, que penetra hasta partir el alma. Y eso es lo que muchos cristianos, seamos siervos de Dios, en el caso de la hermana aquí presente, o de los hermanos que ustedes que nos están escuchando, hermanas, perdemos la sensibilidad a la palabra de Dios. Muy bien, hermana. La pregunta número 3. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuántos años llevan en el ministerio como matrimonio? ¿Contando, administrando una iglesia? No, desde que pues se casaron, empezaron a administrar algún lugar. Pues Cuéntenos. Mi esposo ya servía. No era estudiado, no era pastor, no había estudiado siquiera, pero él desde que se convirtió, se entregó al Señor y él servía en la iglesia. Entonces, aunque él no era pastor, yo vi ese amor y ese servicio. Entonces, aunque no era pastor, pero dije, pues está sirviendo a Dios y no me va a quitar a mí el servir a Dios, porque él está sirviendo. Entonces, pues nos casamos y como no sé si al año, se abrió un instituto ahí en la iglesia donde pues ya no estaba colaborando, válgame, ya no era una colaboradora oficial, pero estábamos sirviendo ahí. Entonces mi esposo más que yo ahora. Entonces se abre el instituto y mi esposo, haz de cuenta que se abrió nada más para que estudiara él. Órale, hermanas, ya vieron cómo es Dios, nomás lo abrieron para el pastor 3 años, no sé si estuvo abierto como 4 o 5 años, pero pues nada más fue el graduó que él, su esposo entró, graduó él, y como no sé si al año, a los 2 años se cerró. Y yo lo veo así, digo, Señor, o sea, como te vuelvo a decir, no necesitamos ir tan lejos para las bendiciones llegan solas. Cuando buscamos el verdaderamente servirlo, Él lo pone. Muy bien, hermana. Y pues, bueno, no te contesté la fecha, pero los años. Pero años? De ese año, pues fueron los 3 años que él estuvo estudiando, no sé si cuenten. Pues ahí él estuvo ministrando, estuvimos sirviendo ahí. Y ya después de esos 3 años, no recuerdo cuánto tiempo pasó que nos vinimos para Miguel Alemán. Pero no sé si cuentan esos años. Aquí en Miguel Alemán ya vamos a hacer 10 años, o ya hicimos 10 años ministrando
como matrimonio a una iglesia. Aquí, en Miguel Hermano. El Señor tiene apuntado todo, hermana. Y para el trabajo en el Señor no es en vano. Así es. Cuando es realmente para el Señor, sea soltera, casada, pero lo ponemos así en el matrimonio porque estamos con una esposa de pastor. Y bueno, llegamos ya a la última, hermana, la última pregunta. Y dice así: ¿cuál es su texto bíblico o una frase misionera o algo, una frase que le ha alentado, le ha animado a continuar? Bueno, en sí, frase que me haya alentado a continuar o que tenga una frase desde mucho antes, no soy muy dada así de que este es mi versículo favorito o este es mi versículo que siempre lo repito o algo así. No, a mí toda la palabra pues me llena, ¿verdad? Y en el versículo en el momento pues me edifica. Y luego en otro tiempo pues es otra palabra, ¿verdad? Pero algo que me impactó, que sí te comentaba hacer, no sé si ahora o ayer, de lo que estoy estudiando con los niños. Ajá. Del mundo antiguo, y a lo mejor no sé cómo lo vean, pero me impactó. Es lo que a usted le ha animado, hermano. No me animó, pero me impactó mucho y lo traigo muy presente de esos días para acá, de que pues traje este libro. Es que te voy a leer porque se me olvidan los nombres. Okay. Pero te voy a leer esta parte y me voy a detener o voy a repetir la frase y quién lo dijo. Okay. Dice aquí: escucha. Antípater y Herodes eran amigos de Marco Antonio, quien estaba peleando para ser el emperador romano. Antonio había coronado a Herodes como rey de los judíos, pero Antonio perdió en la lucha para ganar el control del imperio romano y cometió suicidio se desvivió, como dicen ahora en el internet, ¿verdad? Pero dice: ¿qué iba a hacer Herodes ahora? Él fue al ganador Octavio y admitió libremente que él había sido un partidario leal de Marco Antonio, contra quien competía. Dice: entonces dijo, y esta es la frase que a mí me impactó. Que hasta la fecha digo, yo no lo hubiera hecho, wow, no sé. Dijo: considere cuán fiel amigo he sido y no de quién he sido amigo. Entonces dice: Octavio estaba tan impresionado que él otra vez coronó a Herodes como rey de los judíos. Y este Herodes pues fue Herodes el Grande. Herodes el Grande, lo conocemos bien. Sí, sabemos quién es. Entonces, no es que digo, ay, Herodes, wow, no, ¿verdad? Pues, obviamente él, pues, hizo algunas cosas, todo lo que hizo, pero lo que sí me impactó eso, o sea, lo que él dijo, no veas de quién he sido amigo, sino ve lo leal, ve la lealtad que yo puedo tener, ¿verdad? Entonces, y dice, Octavio quedó tan impactado que le coronó rey nuevamente. Sí, yo. Entonces, algo que yo veo y digo, la importancia de la lealtad en la vida de la persona. Sí. Ya no hay personas leales, ¿no? Sí, la lealtad. Y algo que yo, viendo esto, y yo platicaba con mi esposo y le digo, la lealtad tarde o temprano, aunque en el momento pues él iba a exponerse a que le quitaran el trono o que lo decapitaran, no sé, ¿verdad? Pero tarde o temprano trae recompensa, y buena recompensa, y más si le somos fieles a Dios. Amén. La lealtad. Más si esa lealtad está bien ubicada. Exacto. No cambiar la palabra por algo que no vale la pena, por el mundo. Ser fieles a Dios. Te recordó algo que mi esposo ha estado predicando, es convicciones bíblicas y que dice: no vendamos nuestras convicciones. ¿Verdad? Sí, a eso. Y pues bueno, hermanas, ya se nos fueron todas las preguntas que teníamos. Alguna ocasión podamos volver a tener otra entrevista, y pues la palabra del Señor dice así, hermanas, y con esto vamos a terminar ya la entrevista. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y estas son palabras
de palabra de Dios, pero son palabras de una amiga a otra amiga, hermano. Entonces dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Como veíamos ahorita, no estar firme en ideologías, en creencias, no venderlas tan baratamente, sino estar firme la buena fe en Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y pues bueno, esa también es mi manera de cariño hacia ellos. Última pregunta, esta me toca a mí como caramuelo rojo. No sé si me están oyendo, pero la pregunta es, ¿qué recuerdo de convivencia en dormitorio? Porque ellas estuvieron en el mismo colegio, en el mismo ahí se nos sacó instituto, una plática. ¿Qué plática recuerdan más de la una y de la otra? Aquí van a contestar las dos. Le voy a pedir ahorita a la hermana Leti que empiece con la pregunta. Yo tengo una. ¿Una? ¿Anécdotas del dormitorio? Una plática Una que haya plática sido entre muy ustedes dos. emblemática entre nosotras. Es que estudiamos juntas, hermanas, hace años. Ay, no sé. Pues es que, mira, yo siempre he batallado con recordar muchas cosas. Y se van a dar cuenta si también mis hermanas me llegan a preguntar, me llegan a ver, van a decirlo, porque me dicen, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Incluso también ella me ha preguntado, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Pero sí recuerdo mucho el cuarto 1. Ay, Fue el primer año, no sé por qué fue año. el primer año. Recuerdo mucho pues no eran pláticas, pero pues sí era muy bonita la convivencia ahí con las compañeras del cuarto, ¿verdad? Que a veces pues nos ponchaban. ¿Pero por qué nos ponchaban, hermanas? Ya vamos a exhibir. Ya nos vamos a exhibir. ¿Pero por qué nos ponchaban? Por la comida. Por comer. Porque éramos muy comelonas. Sí. Muy comelonas. ¿Y qué hacíamos? Y ya nos van a ver nuestros prefectos y todos ahí. Comíamos a deshoras. Sí, comíamos a deshoras, entonces, y a veces con la luz apagadas, pero a veces sí nos cachaban. Entonces, pues sí, esos son recuerdos, son los que más tengo presentes, que siempre nos las pasábamos comiendo. Y como éramos todas éramos así, muy comelonas, pues todas le entrábamos. Así es. Ok. Hasta que nos ponchaban, pero bueno. Ponchar es un castiguito, hermanas, Sí. de limpieza, de algo. Los lunes, nuestros días libres, eran Ajá. de trabajo. Bueno, yo tengo una, estoy divagando, pero yo creo que fue segundo año. A contraposición, a lo mejor ella fue primero, yo tercer año, pero creo ahorita si ella se acuerda va a decir si es segundo o tercer año. Recuerdo mucho que un tiempo tomamos de leer la Biblia en los escalones. Sí. Y Yo creo que fue el tercer yo año. creo que fue el tercer año porque fue un tiempo muy difícil. Fue el año, siento yo Más también, difícil. que fue, no sé si para todos, yo a veces también lo recuerdo y digo, Yo esa la recuerdo mucho. muy difícil. Y en algún tiempo, cuando ya no estuvimos cerca, por algunas circunstancias, yo recordaba esas pláticas con mi amiga. Y leíamos Nehemías y Esdras. Ay, sí. Y era una cuestión muy emocionante pensar cómo podíamos ver la Biblia en nuestros tiempos. Pero bueno, tal vez fueron locura, no sé, pero Dios nos sostuvo pero con fíjate que mucha palabra. Muchas de las cosas que leíamos, Ujú. porque veíamos que sucedían a nuestro alrededor y que leíamos ahora, años después, que vemos. O sea, Ujú. sí era. Llegué a Eran pensar que muchas estábamos cosas. como loquitas porque nomás nos juntábamos en esos escalones y leíamos y compartíamos lo que pasaba eran en nuestros tiempos actuales con lo que pasaba con la Biblia, con Nehemías, ¿verdad? Pero bueno, sí, pues sí fueron tiempos que nos confortamos en la en la palabra. Fue un año muy difícil. Pues yo creo que por lo mismo como llegamos a salir. primer año y tercer año. Sí. Hay muchas anécdotas, pero yo creo que esas
las recordamos muy presentes, a pesar de que estamos lejos. Ahorita dije, aunque esté ausente, sabemos que tenemos afirmados que estamos predicando la fe, estamos predicando la salvación por gracia, los principios bíblicos. Y pues bueno, hermana Leti, nos tenemos que despedir. Sí. Nos vemos, hermana, saludos. Dios les bendiga, hermanas. Un gusto estar con ustedes. Bendiciones.